¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, sea real o imaginario, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza. También se activa de la misma manera ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo o nuestros bienes, o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o nuestra posición social en la comunidad o en un grupo determinado. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a descender de manera progresiva. La liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Su descenso es clave para que se produzca melatonina e introducir el sueño. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo a través de los tres principales circuitos que son endocrino, inmunológico y neuronal. El estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso inflamatorio. En el endocrino, el organismo responde activando la liberación del cortisol y de la norepinefrina. Si uno se intoxica por cortisol en sangre, se produce una alteración de la respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico también posee una relación importante con la respuesta inflamatoria. Las células de defensa que disponen en su membrana de los receptores específicos para el cortisol se vuelven más sensible y dejan de controlar de forma tan específica la inflamación. Este es uno de los factores más importantes de muchas de las enfermedades del siglo XXI. El sistema nervioso es el responsable de elaborar y coordinar la respuesta frente a una amenaza o peligro. El cerebro, mediante el sistema nervioso periférico, ayudado del sistema hormonal, el cortisol, pone en alerta el resto del cuerpo. Estas señales permitirán los cambios de nuestro organismo a que nos hemos referido para adaptarse a ese peligro. Si el estrés se convierte en crónico, los mecanismos de adaptación y reacción se saturan, pudiendo producirse un bloqueo neurológico que derive en diferentes enfermedades. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detienen y por otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. El sistema nervioso vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Este sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el nervioso parasimpático, dos sistemas completamente antagónicos, el primero relacionado con la acción y el segundo con el reposo. El sistema nervioso simpático está relacionado con el instinto de supervivencia,
con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta. Pone en marcha mecanismos de aceleración y fuerza de la contracción cardíaca, estimula la erección capilar y la sudoración, facilita la contracción muscular voluntaria y provoca la dilatación de los bronquios para favorecer una rápida oxigenación, propicia de la constricción de los vasos, redirigiendo el riesgo sanguíneo desde las vísceras a los músculos y el corazón. Provoca la dilatación de la pupila para captar mejor cuánto nos rodea y estimula las glándulas suprarrenales para la descarga de adrenalina y cortisol. Todo esto viene muy bien para mantenernos alertas en situaciones novedosas en las que sentimos incertidumbre o en las que nuestra seguridad personal se ve amenazada. Si hay que darse a la fuga, resulta conveniente que la sangre no se encuentre en nuestro aparato digestivo, sino en los músculos de nuestras extremidades, pues ya tendremos tiempo de hacer la digestión cuando nos encontraremos a salvo de la amenaza que cierne sobre nosotros. Ahora bien, el sistema simpático es por lo tanto clave en la reacción de estrés que se produce ante lo desconocido, lo que no controlamos o con lo que no estamos familiarizados, pero una activación constante de este sistema puede resultar muy perjudicial para la salud, entre otras cosas, porque impide la regeneración de los tejidos que favorece el sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático prioriza la activación de las funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario. Propicia la relajación de esfínteres para el desalojo de los excrementos y la orina. Provoca la constricción de los bronquios y la secreción respiratoria. Fomenta la vasodilatación para redistribuir el riesgo sanguíneo hacia las vísceras y favorecer la excitación sexual, y es responsable de la disminución de la frecuencia y fuerza de la contracción cardíaca. En general, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro, de tal forma que podamos vivir más tiempo y en mejores condiciones. Estas situaciones mal gestionadas pueden desembocar en estrés tóxico. Bien gestionadas, son un puente hacia la madurez y hacia una buena inteligencia emocional en el futuro. Estudios afirman que jóvenes que han atravesado situaciones complejas manejando tensión y frustración desde una conducta apropiada tienen mejor situación emocional en la edad adulta. Aquí se empieza a fraguar los instrumentos de la resiliencia, es decir, la capacidad de las personas de ir adquiriendo herramientas para salir de esos momentos complicados en la vida, incluso fortalecidos y reforzados. Finalmente, existe el estrés tóxico, situaciones de la vida donde uno activa el estado de alerta, sea real o imaginario, de manera crónica. Puede ser algo grave y muy estresante, un abuso, un maltrato, bullying, un abandono o menos grave, pero que se mantiene durante semanas, meses o años. Este trauma provoca una fisura en el ser humano porque supera los mecanismos fisiológicos de alerta y recuperación. Por lo tanto, según la capacidad que tenga el individuo, se adaptará mejor o peor y se desarrollará un tipo de personalidad y por ende de conducta. La clave de la vida, y yo lo intento en terapia.
Aquí la clave es convertir el dolor, el estrés o el sufrimiento en posibilidad de crecimiento. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol, es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y por lo tanto nuestro cuerpo es incapaz de defenderse contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión, se activan sustancias prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, que pueden resultar profundamente dañinas para los tejidos. Esta es la causa por la cual en esos momentos somos más propensos a contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que unos días después de comenzar las vacaciones enferma? Nuestro cuerpo se debilita y cede paso a algún catarro, infección de orina o gastroenteritis. Esta alteración del cortisol, sistema inmunológico, llega hasta los genes. Sabemos que el cortisol tóxico altera los niveles más profundos. Las células nuevas llegadas desde la médula ósea serán insensibles al cortisol desde el nacimiento. Esto puede ser la causa de muchas enfermedades y trastornos de hoy en día. Estamos en pleno campo de experimentación. La sola idea de sentirse amenazado aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, que son las proteínas que pueden resultar muy dañinas para las distintas células del organismo. Esto suele asociarse a una reducción de células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclives a contraer infecciones. Y al contrario, cuando en lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos comprendidos y colaboramos con los demás, se activa el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. Pero, ¿qué sucede cuando por estrés, problemas de diversa índole, temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? Las personas que viven constantemente estresadas, alertas o con un miedo sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónicos donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza o de frustración. Si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y en la mente. Esta sintomatología se produce a tres niveles: físico, psicológico y conductual o de comportamiento. El cortisol inhibe la producción de MSH, hormona estimulante de los melanocitos. Estos se encargan de dar color al pelo y a la piel. Esa es la razón por la cual, tras estados de estrés mantenidos, pueden surgir canas o cambios de coloración en la piel. ¿Por qué me duele todo? Golpearse, hacerse heridas, caerse, forman parte de la vida de cualquier persona. El organismo responde ante este accidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Esta respuesta es buena y sana porque previene el cuerpo de las infecciones y de males peores, ayudando a reparar el daño producido en las células y de los tejidos. Esa rigidez en la musculatura
que provoca la facilidad de rupturas de fibras, la sensación de dolor constante, de pesadez, tirantes o contracciones que todos hemos experimentado, tiene una explicación cuya causa última no siempre está en el aparato locomotor. El estrés mantenido de forma crónica, la falta de ejercicio sano o la alimentación son algunas de las causas de ese dolor constante. Esta es una de las razones por las que hoy se abusa de los AINES, fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Los dolores musculares no solo son debidos a la inflamación provocada por el mecanismo adrenal cortisol inmunológico, sino por la activación del sistema nervioso simpático que conduce de forma involuntaria al cuerpo a adoptar una postura defensiva. A veces, esas molestias musculares son muy intensas en la zona mandibular, trastorno de la ATM, articulación temporomandibular. Se producen debido a un movimiento constante de apretar los dientes, bruxismo, que acaban desgastándolos y dañando la articulación de la mandíbula. El bruxismo es especialmente intenso durante la noche. Hoy es común dormir con aparatos adaptados para este problema. En el psicológico, se produce un cambio en los patrones del sueño. En un estado permanente de alerta surgen fallos de concentración y de memoria. La ansiedad permanece. Esta es la puerta deslizante hacia la depresión. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo. La corteza prefrontal es una zona del cerebro que se encarga de la concentración, de la resolución de problemas, de la gestión de impulsos y de la planificación. Cuando el organismo activa el modo miedo o alerta, esta zona se desactiva, funciona en modo supervivencia. Resulta más complicado discernir con claridad, manejar la situación de forma eficaz o canalizar ciertas emociones intensas. La memoria es muy sensible a los niveles de cortisol. El hipocampo es la zona del cerebro responsable del aprendizaje y de la memoria y se ve afectada directamente por cambios en los niveles de cortisol. Seguro que te habrá pasado. Llegas a un examen que llevabas más o menos bien preparado, pero al que acudes muy nervioso y te quedas en blanco. Pero si te lo habías estudiado, explicado de forma sencilla, lo que te ha sucedido es que has bloqueado tu hipocampo por culpa de un aumento súbito de cortisol. Esos nervios anticiparios cuya fuente es un ¿y si suspendo? ¿Qué va a pasar? No me acuerdo. Seguro que me preguntan lo que no sé. Esto bloquea el hipocampo y la memoria, provocando que nuestros temores inicialmente infundados se hagan realidad. Ahora hablaremos cómo afecta el estado conductual. Con altos niveles de cortisol, uno tiende al aislamiento, no le apetece ver a sus amigos o familiares, le cuesta iniciar una conversación y esquiva las actividades habituales. Por otra parte, se muestra inexpresivo en actos sociales, sin ganas de abrirse a otros. El estrés fisiológico, eustrés, no es malo ni tóxico, todo lo contrario, es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro y que nos ayuda a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Lo realmente perjudicial sucede cuando desaparecida o siendo infundada dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro o de miedo. Ahora vamos a hablar de unas pautas sencillas para gestionar de forma correcta las emociones. Primero, conócete. Aprende a entender
¿Qué te perturba? Cuando alguien tiene bloqueadas sus emociones desde siempre, le será más difícil profundizar en el origen de ciertos problemas. En cualquier caso, inténtalo, lee y acude a personas que puedan ayudarte. Es imprescindible dar el primer paso. Segundo, identifica tus emociones. Pon nombre a lo que sientes. No es lo mismo rabia que rencor, alegría que emoción. Al hacerlo, sé realista. No maximices emociones perjudiciales. Ese análisis tiene un impacto directo en tu cuerpo. Tercero, busca ser asertivo. Di lo que piensas sin herir. No silencies todas tus emociones. Habla con alguien que te genere confianza. Aprende a expresarte, pero cuidado al hacerlo con abrir puertas que no seas capaz de cerrar. Ve poco a poco. El desahogo tiene que permitirte recuperar la paz y el equilibrio interior. No tengas miedo de convertirte en tu mejor versión. Aprende a sacar lo más valioso de tu interior. El que anula sus emociones acaba siendo una versión empeorada de sí mismo, una versión descafeinada, sin capacidad de ilusionarse por nada. Quinto, pon límites al efecto que los demás ejercen sobre ti. Aprende a identificar a la gente tóxica que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. No es posible que todo el mundo altere tu equilibrio interior y debes intentar mantener lejos a los que lo hagan. Todos atravesamos momentos en que experimentamos disgustos o desamparo, nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados o resentidos. Esta experiencia ocasional de emociones negativas es saludable, nos alerta sobre lo que no va bien a nuestro alrededor y nos motivan para ponernos manos a la obra y cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio tanto en lo psíquico como en lo físico. El problema surge cuando las emociones negativas se cronifican, alterando de modo permanente nuestro estado de ánimo.